Bien, mis hermanos, en este momento les está hablando el pastor Guillermo Rondón y vamos a tocar un tema muy importante sobre la autoridad y la elocuencia a la hora de predicar la palabra de Dios. ¿De dónde se obtiene o dónde está la fuente de autoridad para el predicador? Definitivamente, la palabra autoridad, como lo define la Real Academia Española, del latín autoritas, dice que es el poder que gobierna o ejerce el mando. También es la potestad o facultad que le da legitimidad al que pues, es representante de ese gobierno o de ese mando. Por lo tanto, entonces, ¿de dónde obtiene el predicador su fuente de autoridad? Y la respuesta es, mis queridos, que la fuente de autoridad que recibe el predicador reside en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, porque predicar la palabra es esencial, porque la palabra es la que da autoridad al predicador para ir a cualquier sitio de este mundo. No importa lo encumbrado que sea o no importa lo bajo que sea, cualquier estrato de la sociedad, al portar la palabra, al llevar la palabra de Dios, está por encima de cualquier autoridad humana. La palabra de Dios da pues respaldo, empodera al predicador, le da autoridad a la hora de hablar, porque el predicador debe hablar no sus palabras, sino la palabra de Dios. Elena White en 1997 escribe que el predicador debe predicar la palabra, no las opiniones o las tradiciones de los hombres, ni fábulas agradables o sensacionales para encender la imaginación y excitar las emociones. No debe tornarse en la liviandad ni en la trivialidad de interpretaciones fantásticas, sino que debe fundamentar su predicación en la palabra de Dios. Dios promete bendecir su palabra, no tus palabras. La promesa está en que Dios va a bendecir su palabra y cuando tú predicas su palabra, esa palabra de Dios va con bendición. R.W. Stott dijo: es un enorme privilegio ser llamado a predicar al mundo contemporáneo y al ser un expositor bíblico. Pues uno se pone de pie en el púlpito con la palabra de Dios en su mano, con el Espíritu de Dios en su corazón, con el pueblo de Dios delante de nuestros ojos, esperando ansiosamente escuchar la voz de Dios. Definitivamente, Dios da promesas a aquellos que toman la palabra de Dios para sí como su fuente de fe a la hora de predicar, y esas promesas las podemos encontrar maravillosas en la Escritura. El que toma la palabra de Dios ilumina el camino de los que lo escuchan. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También la palabra de Dios es inagotable, mis queridos hermanos. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, es una fuente inagotable de recursos para obtener temas para predicar. La palabra de Dios es poderosa para discernir los motivos del corazón. Por eso es que al predicarla, al presentar la palabra, al abrir la palabra a los que la escuchan, la palabra de Dios va a discernir los motivos del corazón de las personas, va a llegar al corazón de la gente, va a tocar a las fibras más íntimas de su corazón y ellos van a tomar decisiones para el Señor, para Cristo Jesús. Hebreos 4:11 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nunca fracasa. Así que si tú te conviertes en un predicador bíblico, nunca conocerás el fracaso, porque Dios siempre te va a dar el éxito. Isaías 55:1 dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Si te conviertes en un predicador bíblico, si tomas la palabra de Dios, Dios siempre te dará el éxito. Ahora, ya hemos revisado, ¿verdad?, lo que
es concerniente a la autoridad de la palabra de Dios. Pero ahora la elocuencia a la hora de predicar, a la hora de preparar un sermón. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos nosotros ser elocuentes a la hora de presentar los temas de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos, pues, de alguna forma entrenar nuestra forma de predicar, nuestra elocuencia para poder tocar los corazones? Bueno, primero debemos definir lo que es la palabra elocuencia, del latín eloquentia, que es la facultad de hablar, escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir a las personas. Es la eficacia para persuadir o conmover que tienen las palabras, los gestos, los ademanes o cualquier cosa capaz de entender con algo de viveza. Eso es lo que la Real Academia Española coloca en sus conceptos como elocuencia. Ahora, hay 5 virtudes de la elocuencia que debemos que tomar en cuenta para que nosotros podamos presentar un tema claro y que pueda llegar a los corazones de las personas. Número 1, debe tener pureza de lenguaje. La pureza del lenguaje es clave, ¿verdad? La pronunciación de las palabras, hacer bien las terminaciones de las palabras, utilizar las S donde corresponde, gesticular correctamente las palabras y la boca para que se pueda escuchar bien, proyectar bien la voz para que se pueda escuchar. Es fundamental para que el mensaje pueda llegar con claridad a las personas. El segundo elemento, y lo mencionamos, es la claridad. Debe ser claro el mensaje, entendible para otros. Debe ser conciso, debe haber concisión a la hora de presentar el mensaje. También debe adecuarse el tema, a contextualizar el tema a las personas que usted, al público que usted está llevando el mensaje. Tiene que saber a quién le está predicando. Y además de eso, debe tener, pues, lo que llaman elegancia a la hora de presentar la palabra de Dios. No puede ser algo chapucero o algo improvisado. Tiene que ser algo bien presentado, elegantemente, para que todos esos 5 virtudes que mencionábamos, la pureza del lenguaje, la claridad, la concisión, la adecuación del tema y la elegancia, permitan que se genere la elocuencia a la hora de predicar. Ahora, para que un sermón logre estas 5 virtudes de la elocuencia, se debe tomar en cuenta los siguientes 4 aspectos. Número 1, el propósito. El predicador debe apuntar a un solo propósito y nunca a 2. Cuando tomamos 2 ideas y queremos colocarlas o 2 propósitos, pues se diluye. En este punto es donde muchos yerran. Estos son como el blanco y la flecha. El propósito es el blanco y la idea principal del tema del sermón es la flecha que debe ser dirigida allí a ese propósito. Así que todo debe estar armoniosamente orquestado para lograr un solo propósito que usted se proponga, ¿verdad?, a la hora de predicar. Así que el propósito es el primer elemento clave que usted debe tomar en cuenta a la hora de predicar. Luego, número 2, la unidad. Rew dice, la idea del sermón debe desarrollarse siguiendo una lógica y la unidad, ¿verdad?, punto por punto, versículo por versículo, línea tras línea, todos deben apuntar de forma a un mismo objetivo para que haya una unidad perfecta a la hora de presentar el tema. Número 3, debe haber coherencia. El punto principal debe ser apoyado en forma coherente y coordinada. Cuando esto se pierde de vista, se pierde el objetivo del sermón y se extiende una nube oscura y de confusión entre los oyentes. Debe ser coherente, debe presentar ideas coherentes. No debemos divagar en ideas y otras historias que no tengan que ver con el propósito y la coherencia o la unidad que usted debe presentar. Porque si esto ocurre confusión en aquellos que están escuchando. La coherencia permite que cada parte del sermón cumpla su función con relación al todo. Todo debe estar armoniosamente organizado para que cumpla su propósito de coherencia y la idea quede clara. Número 4,
y muy importante, la sencillez, por grandioso que sea el mensaje, debe prepararse para que todos lo puedan entender, desde los doctos, ¿verdad?, de aquellos muy preparados como aquellas personas muy sencillas. Los abogados preparan documentos que solamente los abogados pueden entender y sus pares, sus homólogos, pero el predicador debe utilizar la simplicidad para comunicar el mensaje de Dios y mantener entonces la sencillez que es tan importante para que pueda llegar a los corazones de aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Ahora, ya tomando en cuenta estos 4 elementos, debemos buscar organizar y estructurar el sermón de la siguiente manera. Existen 2 principios claves con respecto a la organización del sermón. Y el número uno de estos principios es el enfoque, que se entiende por cada una de las divisiones del sermón, debe apuntar a un punto principal de forma coherente. Es decir, si usted tiene un tema y lo divide en subdivisiones, todas esas subdivisiones deben estar coordinadas para que apunten a un solo objetivo y presenten varios aspectos de la misma cosa que usted quiere presentar. Ahora, el segundo principio son las divisiones, y se entiende por divisiones del sermón que deben partir de una idea principal. Y vamos a tratar de explicar brevemente esto. Si nosotros decidimos predicar sobre Juan 10, del 7 al 9, del 11 al 16, que habla sobre el pastor y Jesús presentándose como el buen pastor, entonces nosotros tenemos que ver y analizar el texto, estudiarlo, leerlo con detenimiento, y pudiéramos, después de un exhaustivo estudio de este pasaje, pudiéramos decir que pudiéramos colocar allí las cualidades del buen pastor. Después de este cuidadoso análisis podemos subdividirlo en 4 partes. Número 1, el buen pastor conoce las ovejas. Número 2, el buen pastor conoce a sus ovejas. Número 3, el buen pastor alimenta a sus ovejas. Y número 4, el buen pastor guía a sus ovejas. Entonces vemos allí cómo se da un ejemplo sencillo de cómo hacer subdivisiones de un pasaje después de haberlo estudiado con detenimiento. Las divisiones son claves porque apuntan a un solo mensaje, y estamos hablando ¿de qué? Del buen pastor. Así que tenemos un propósito, y es presentar a Jesús como el buen pastor. Podemos dar otro ejemplo de esas subdivisiones. A su vez, esas subdivisiones pudieran tener en el buen pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? Pudiéramos subdividirlo en que hay ovejas fuera y dentro del redil. También pudiéramos decir que Cristo es la puerta del redil de esas ovejas. Él nos invita a entrar, no nos fuerza a entrar. También pudiéramos decir que el Señor conoce el corazón humano, quien aún no lo ha aceptado, pero lo buscan, como Nicodemo. Y número 2, quienes lo están buscando, pero lo necesitan, como Saulo. Así que podemos ver entonces cómo a través de esta organización que acabamos de presentar, usted puede, mi querido hermano, trabajar un tema que usted coloque o saque de la Biblia, de la palabra de Dios, y estructurarlo de tal forma que pueda usted ser elocuente. Hay promesas maravillosas para usted que quiere ser un predicador. La palabra de Dios dice que cuando os trajeren a las sinagogas y los coloquen delante de los magistrados y autoridades, no os preocupéis, porque ¿cómo habéis de responder? Porque el Señor mismo, el Espíritu Santo, nos enseñará lo que debemos de decir en esa misma hora. Eso lo encontramos en Lucas 12, del 11 al 12. Y Dios promete poner palabras en tu boca en momentos en los cuales no puedas tener acceso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estará en tu mente, en tu corazón, a través del Espíritu Santo. Ahora, también en Deuteronomio 18, 15 y 18 dice, profeta les suscitaré en medio de sus hermanos, como tú yo pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios promete poner palabra de Dios en tu boca, y esa palabra de Dios la encontramos en la Biblia, en las Escrituras.
Debemos humillar nuestras almas, escribe Elena White en la matutina a fin de conocerle, delante de Dios, como nunca antes, acudir y postrarnos delante de los pies de la cruz. Y Él pondrá en nuestras bocas palabras para dar testimonio de Él y dar alabanzas a nuestro Dios. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso que está dispuesto a asistirnos cuando vamos a predicar la palabra. Está dispuesto a darnos el Espíritu Santo para habilitarnos y empoderarnos para llevar el mensaje de salvación. Consejo para los maestros, en la página 426 dice: no hay nada tan ennoblecedor y vigorizante como un estudio de los grandes temas que conciernen a la vida eterna. Procuremos comprender estas verdades dadas por Dios y nuestra mente se expandirá, se fortalecerá con el esfuerzo. Pondrá a todo alumno que se hace el hacedor de la palabra en un campo más amplio de pensamiento y les asegurará una riqueza imperecedera de conocimiento. ¿Quieres expandir tus límites? ¿Quieres llegar a alcanzar alturas inimaginables en tu vida? ¿Quieres llegar a alcanzar grandes cosas? Pues estudia la palabra de Dios, presenta la palabra de Dios a otras personas y verás cómo se expanden los límites de tu conocimiento, los límites de tus capacidades, y Dios te otorgará grandes dones maravillosos. Mi hermano, la invitación es para que prediques con autoridad y elocuencia. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de poder del Espíritu Santo, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz y te dé poder para predicar este evangelio maravilloso a todo el mundo. Que Dios te bendiga y que Dios te utilice poderosamente. Predica con autoridad y elocuencia.